Hola, soy Luis y voy a explicar sobre la Guerra de la Reforma y la intervención francesa. Bueno, y aquí está la parte de la Guerra de la Reforma. Bueno, la Guerra de la Reforma, o también conocida como la Guerra de los Tres Años, que fue durante los años de 1857 a 1861, fue un conflicto civil donde liberales y conservadores se enfrentaron entre sí. La presidencia quedó en manos de Benito Juárez, pero el Partido Conservador no tardó en oponerse y organizó un gobierno paralelo con sede a la Ciudad de México. La guerra se inició con la batalla de Celaya en el estado de Guanajuato el 8 de marzo de 1858, con varios conflictos armados que conformaron esta guerra. El 22 de diciembre de 1860, en la batalla de Calpulalpan, fueron derrotados los conservadores. Así, el 11 de enero de 1861, los liberales entraron victoriosos en la Ciudad de México. La guerra se fue desarrollando por las ideas liberales plasmadas en la Constitución de 1857, así alargando este conflicto por 3 años. Luego hicieron las 7 leyes de la Reforma, donde está la ley de nacionalización de bienes eclesiásticos. Este complementa la ley de la desamortización de los bienes eclesiásticas o ley Lerdo, con un cambio importante. Los bienes ya no pasaban a manos de los rentistas, o sea, del clero. También está la ley del matrimonio civil. Con ella el matrimonio religioso pierde su validez oficial. Establece el matrimonio como un contrato civil con el Estado. Ley orgánica del registro civil. El registro del estado civil de las personas quedaba a cargo de empleados del gobierno, no de la iglesia. Se declararon los nacimientos y defunciones como un contrato civil con el Estado. Ley de exclaustración de monjas y frailes. Se prohibió la existencia de claustros o conventos implicados en su clausura. También está la ley de libertad de cultos. Esto permitió a cada persona practicar y elegir el culto que deseara en plena libertad. También está el decreto del 26 de febrero de 1861 para la salida de las religiosas y religiosos que ahí vivían, que mandaba extinguir las comunidades religiosas. También el decreto del 2 de febrero de 1861 por el que secularizaban los hospitales y establecimientos de beneficencia. Benito Juárez improvisó un ejército que la mayoría eran civiles y se establecieron en la ciudad de Veracruz. En el año 1859, cuando el gobierno de Washington reconoce el apoyo a Juárez, tanto en lo material como en lo económico, haciendo un tratado de McLean Ocampo. El tratado estipulaba que todo el tránsito que circulara por el istmo sería libre de cualquier derecho o tarifa, tanto para los productos comerciales como los militares y las tropas. Incluso garantizaba la obligación de las tropas mexicanas a ayudar al aseguramiento de los derechos otorgados a los Estados Unidos. También los conservadores hacían su tratado con los españoles, que era el Tratado de Almonte. Este fue firmado el 26 de septiembre de 1859 por Juan Nepomuceno Almonte, conservador mexicano, y Alejandro Mon, representante de la reina Isabel II de España en México, en el cual se establecen las relaciones entre México y España. Después de los 3 años que duró la guerra civil, los liberales y los conservadores se enfrentaron a una última batalla el 22 de diciembre de 1860 en Calpulalpan, donde los liberales salieron victoriosos. Juárez entró triunfante y convocó elecciones. Juárez fue proclamado presidente con González Ortega a cargo de la Corte de Justicia, lo que implicaba ser el sustituto del presidente si le pasara algo a este. Una vez establecido el orden en el país, las reformas fueron aprobadas durante la guerra, fueron reforzadas y añadiendo algunas nuevas, como fue la ley de secularización de hospitales y establecimientos de beneficencia en 1861. Después Zuloaga volvió a proclamarse como presidente de la República, pero no lo logró. Como conclusión personal, yo pienso que esta guerra resultó bien, ya que fue necesaria y si no lo hubieran hecho, pues México no hubiera sido como lo que es ahorita. Una de las fichas bibliográficas fue
cndh.org.mx. Y ahora vamos a la intervención francesa. La segunda intervención francesa fue un conflicto armado entre México y Francia en los años 1862 y 1867. La causa fue porque el gobierno, Benito Juárez, dijo que ya no iba a pagar a países con los que estaban endeudados y ya no había dinero gracias a la Guerra de la Reforma. A esto no les gustó a Francia, Reino Unido y a España, así que estos tres países hicieron una alianza y amenazaron a México de que iban a mandar sus tropas. Estos tres países, el 31 de octubre de 1861, firmaron el Tratado de Paz, cuyo cual era un tratado donde veían todas las alternativas posibles para mandar tropas combinadas de tierra y mar. El objetivo de esta intervención era recuperar deudas pasadas. Los españoles llegaron a Veracruz en el año de 1861. Después llegaron los ingleses la fecha de 6 de enero de 1862 y el 7 de enero llegaron los franceses. Aquí es donde Juárez se da cuenta de lo que quiere hacer Francia, así que decreta una ley el 25 de enero de 1862 que consistía que era una ley para castigar delitos contra la nación. Juárez tuvo que negociar y hacer un tratado de la soledad, que fueron unos acuerdos a los que llegó México con España, Francia e Inglaterra en el año de 1862, y luego estos tres países reclamaron el pago de la deuda del país americano que tenía con ellos. Se realizaron para evitar una guerra entre estos estados implicados. Francia mandó navíos al mando del general Laurences a finales de marzo de 1862. Luego sucedió una batalla el 5 de mayo de 1862, que fue una batalla en Puebla, un combate liberado, como dije, el 5 de mayo de 1862, en la cercanía de la ciudad de Puebla, entre los ejércitos de la República Mexicana, bajo el mando de Ignacio Zaragoza, y del Segundo Imperio Francés, dirigido por Charles Ferdinand Latreille, conde de Lorenzés, durante la segunda intervención francesa en México, cuyo resultado fue la victoria importante para los mexicanos, ya que unas fuerzas consideradas como inferiores lograron vencer a uno de los ejércitos más experimentados. Luego los franceses regresaron el siguiente año, con el cual iniciaron una segunda batalla, donde se enfrentaron contra 35.000 franceses contra 29.000 mexicanos. Duró 62 días y lograrían avanzar hasta la Ciudad de México, lo que permitió establecer el Segundo Imperio Mexicano. Finalmente, después de perder 100.000 hombres debido a la actividad de guerrilla que nunca dejó de subsistir, los franceses se retiraron incondicionalmente del país en el año 1867 por mandato del emperador Napoleón III, que después amenaza a Estados Unidos de invadirle si no se retiraba de México. En Puebla determinó la destrucción del ejército mexicano y el invasor se quedó con la República. Así que Juárez decidió huir hacia San Luis de Potosí sin antes declarar que los poderes nacionales y el gobierno marcharían junto a él y su gabinete. El forrey había sido instruido por Napoleón III de que su misión no era imponer a los mexicanos una forma de gobierno impopular, sino de apoyar a quienes tuvieran mayores posibilidades de establecer un gobierno capaz de garantizar el pago de las reclamaciones francesas. De modo que llegaría a México, debía lanzar una proclama que en su momento sería entregada. En abril de 1864 se firmó un tratado que establecía las condiciones y tiempos de permanencia del ejército regular francés en México, así como la legión extranjera. También regulaba la formación de un ejército a las órdenes del monarca y los diversos pagos a los que México comprometía a sus conceptos. A ese tratado se le conoció como Tratado de Miramar. Así que Napoleón se compromete a dejar 25.000 hombres para proteger el imperio y no retirar su tropa a pesar de tener problemas en Europa.
Después, Maximiliano de Habsburgo se compromete a aplicar una política de corte liberal,